hay dos eventos que también hablamos. Mientras aquí el mundo está sumergido en destrucción total, la iglesia está arriba, en el cielo con el Señor. Entonces, el tercer evento, ¿cuál es? Donde tendremos que dar cuenta de nuestras obras, dice la Biblia. ¿Cómo se llama ese evento? El tribunal de Cristo, solo para la iglesia, solo para la iglesia. Después del tribunal de Cristo, mientras aquí sigue la tribulación, la iglesia entonces estará en el cielo en otro evento que la Biblia llama las bodas del Cordero, o sea, de Cristo con la iglesia. Muy bien, después de ese evento, entonces viene Jesús otra vez a la tierra. Eso lo vimos el domingo pasado con el pastor Jesús Delgado. Y ese evento se llama la segunda venida de Cristo a la tierra. Evidentemente, esta mañana tendremos que pasar por la segunda venida para poder hablar del milenio. Son dos eventos diferentes, pero son sucesivos. Primero viene la segunda venida, o mejor dicho, cuando Jesús venga a imponer su reino aquí en la tierra, entonces habrá una confrontación inevitable. Antes de ello, yo quisiera que pasáramos por Daniel, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, que nos hace un despliegue profético unido con el libro de Apocalipsis. Cuando estábamos en Ocaña, ¿cierto, Ciro? Una de las materias que vimos fue Daniel y Apocalipsis, una sola profecía, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. Pero a Daniel y a Apocalipsis se le anexan todos los profetas del Antiguo Testamento. Y es allí entonces en el libro de Daniel, capítulo 4. Voy a leer para ustedes Daniel capítulo 4. El versículo 34 dice: mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y que le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Vamos a orar. Amado Señor, una vez más expresamos gratitud al que vive por los siglos, al Dios que siempre ha sido, al Dios que creó todas las cosas de la nada, al Dios que es capaz de gobernarnos por medio de un ser humano injusto, de unos sistemas injustos, crueles. Eres el Dios capaz de trascender a las circunstancias y hacernos vivir en paz en medio de ellas. Gracias porque has prometido establecer un reino, un orden universal, global en el planeta, un orden administrativo diferente a aquel al que el hombre ha establecido hasta ahora. Gracias porque tú, Señor, eres Dios Todopoderoso, eres Rey, eres Señor. Gracias porque nada puede destruirte, porque eres todo sabio para administrarnos. Reconocemos tu grandeza y tu majestad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando hablamos del reino milenial de Cristo, como su palabra dice, es un
una forma de gobierno divina, es una administración divina, aquí en la tierra. Al comienzo de la historia de la humanidad, Dios le entregó el gobierno al hombre. Cuando creó a Adán y a Eva, Dios le dijo: tome, este es el planeta, gobiérnelo, multiplíquelo, sojúzguelo, dice la Biblia, administrelo. Pero una de las primeras cosas que hace Adán entonces es pecar. Cuando Adán peca, le entrega el gobierno del mundo y de su vida al diablo. El diablo le trajo un ingrediente para controlar lo que se llama el pecado. Además de ello, la Biblia dice que el diablo le creó un sistema para controlarlo. Por esa razón la Biblia habla de el mundo entero está bajo el poder maligno. ¿Qué es el mundo? No sé, a veces usted estará pensando que el mundo, muy pocas veces en la Biblia se refiere al planeta. A veces se refiere al planeta. Pero el mundo se refiere al sistema que gobierna a los seres humanos, que controla a los seres humanos. En el mundo tenemos la economía o las finanzas, la política, la educación, las culturas. Las religiones son parte del mundo. Las religiones no son criaturas de Dios, no fueron diseñadas por Dios. Dios no necesita religión para tratar al hombre. Por esa razón, a diferencia de religión, Dios tiene una relación personal con el hombre. Por esa razón, si usted sigue leyendo Apocalipsis, va a encontrar que Dios va a destruir todos los sistemas religiosos, porque todos los sistemas religiosos son utilizados por el diablo para manipular al hombre. Y por los hombres para manipular al hombre. Entonces, lo que vamos a encontrar, vamos a leer primero los versículos que siguen. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3, dice así, ¿me acompañan leyendo? Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Estos versículos nos dicen que los 1000 años hacen parte de una forma administrativa de Dios. Los que han leído un poco la doctrina bíblica, recuerden la palabra dispensación. Es una palabra bíblica para hablar de las diferentes formas de Dios administrar o de las diferentes épocas en las que Dios ha administrado al ser humano. Entonces el milenio es una dispensación. ¿De cuánto tiempo? De 1000 años. Mire que los mismos versículos que acabamos de leer dicen que es durante 1000 años y después de esto viene otra etapa, viene otro evento, otro proceso. Versículo 4 dice así: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí está. Entonces, vamos a resumir el concepto del milenio. Voy a resumirlo y ahorita se los voy a explicar. El milenio es una época donde el diablo no va a estar en el planeta Tierra influyendo a los hombres. El milenio es una época donde, en contraste con todas las etapas desde que el hombre recibió la administración, vamos a tener paz. Y digo vamos porque vamos a estar en el milenio. El mundo va a disfrutar de paz. Desde allí no va a haber, desde el primer día en que Cristo tome el gobierno del hombre como hombre, no va a haber guerras. No va a haber guerras. De hecho, los instrumentos de guerra van a ser transformados en herramientas para la agricultura. En el milenio va a haber algunas condiciones especiales. Fíjense que estamos perfilándonos a la tribulación, donde una de las cosas que va
a identificar la tribulación, una de las características es la poca agua. Y el agua, la poca agua que va a haber en la tribulación va a estar contaminada y muchas personas van a morir por causa de la sed y la contaminación del agua. En la época del milenio va a haber abundancia de agua. Otra de los contrastes es que en la tribulación va a haber guerras y rumores de guerras continuos. Son solo 7 años, pero durante esos 7 años va a haber guerras impresionantes. Movimientos telúricos que nunca han ocurrido, lo va a haber en la tribulación. En el milenio, ¡ay, qué tranquilidad! Bueno, el sistema de salud en la tribulación va a ser peor porque va a haber mortandad impresionante. Si nos quejamos hoy de las EPS en los de la tribulación, bueno, no van a tener la oportunidad de quejarse, ya estarán muertos. En el milenio eso estará solucionado. En la tribulación, las fieras, aún las que se encuentran en la casa, se van a levantar y van a matar a sus amos. En el milenio los niños pueden jugar con las víboras, la vaca con el león, en fin, comerán hierbas. Son condiciones completamente diferentes. Bueno, vamos a otra cosa que quiero decirles. Seguramente usted va a tener que estar muy pendiente porque no voy a leer todos los versículos, porque es mucho material. Voy a tratar de condensar todo lo que existe en 4 puntos generales, hablando del milenio entonces. Dios prometió desde el inicio del Antiguo Testamento la llegada de un rey. Desde el Antiguo Testamento, apenas Adán y Eva pecaron, capítulo 3, versículo 15 de Génesis, Dios promete la redención. Promete que va a mandar a su hijo. Promete un Salvador. Y a Israel le promete que va a tener un gobernador, que va a gobernar el mundo desde Israel. Y que va a tener un gobierno único. En Isaías capítulo 9, uno de los textos que vamos a leer, cuando se prometió la venida de Cristo, el nacimiento de Cristo, también se prometió que Él se sentaría en el trono y que Él gobernaría al mundo tan diferente como el hombre pecador lo ha hecho a través de todo el tiempo. Entonces, recuerden, en Mateo capítulo 24, la pregunta que le hicieron los discípulos le tenían esta pregunta al Señor. Señor, en Hechos capítulo 1, cuando ya el Señor ya resucitó, antes de irse para el cielo, los discípulos le preguntaron, Señor, y bueno, ya tú resucitaste, ya moriste, ¿y cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Porque Dios lo había prometido. Y entonces Él les dijo, no les toca a ustedes saber las razones de los tiempos. Eso está ya listo en la sola administración de Dios el Padre. Porque la esperanza judía era esa. Ellos están esperando un reino. Hoy algunas religiones como los Testigos de Jehová predican un reino completamente salido de las páginas de la Biblia. Si bien usan versículos, ellos hablan de un reino por allá todo raro. Prefiero y les suplico que tengan sus ojos pegados a la Escritura para no ser engañados, porque eso hace parte del engaño de esta época. Entonces recuerden, Jesús vino, nació porque era necesario. Ahora lo vamos a ver en el proceso. Parte del proceso para sentarse en el trono tenía que nacer como un niño, así lo profetizó Dios. Tenía que morir y ser nuestro Redentor, como lo vimos el viernes. De allí, otro evento importante fue que arrebató la iglesia para que comenzara la tribulación, luego llega en su segunda venida a establecer su reino aquí en la tierra. Muy bien. Recordemos entonces también esta imagen que ya la hemos visto, el arrebatamiento o rapto, tribunal de Cristo, bodas del Cordero y segunda venida de Cristo. El milenio comienza con la segunda venida de Cristo, 1000 años de allí en adelante. Primero, la llegada del reino. Es interesante que cuando usted ve en el libro de Daniel, en el libro de Isaías, en el libro de Mateo, en los evangelios, va a encontrar mucho la palabra reino, 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 reino. Cuando Dios promete a su hijo, el nacimiento de su hijo, dice que nacería. Vamos a leer estos 2 versículos juntos. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Eso es una realidad. Dios promete a su Hijo. Su Hijo fue anunciado por Isaías, el nacimiento de su Hijo. ¿Seguimos? Y aquí en Lucas capítulo 1, versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Hay dos aspectos. Dios tiene un gobierno sempiterno, siempre ha gobernado al hombre, en medio de la maldad del hombre y de la injusticia del hombre. Dos, Dios va a establecer una forma de gobierno durante los 1000 años de su estadía aquí en la tierra, físicamente. Muy bien. 3, Juan el Bautista presentó a Cristo como el Rey. Por esa razón, Juan el Bautista es el precursor, porque los reyes tenían a alguien que anunciaba la llegada. Y por esa razón Juan el Bautista decía: ¡hey! Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren, ya llegó el Rey. Yo soy la voz de aquel que clama en el desierto, presentando al Rey. Eso es lo que dice entonces la palabra de Dios. 4. Vamos. El Rey enseña su doctrina, la doctrina que será enseñada en el tiempo del milenio. Lo vamos a encontrar allí en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, el libro de Lucas. Esos 3 evangelios usted va a encontrar diciendo: buscad primeramente el reino de Dios. Usted va a encontrar: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Cuál reino de los cielos? El reino del milenio. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante. La página que sigue, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró semilla. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. El reino de los cielos es semejante a la levadura. El reino de los cielos será el tema de los evangelios. ¿Sí ha leído eso? Obvio, si ha leído los evangelios, ha leído esa expresión. ¿A cuál reino se refiere? Precisamente al reino milenial de Cristo, que va a establecer aquí en la tierra, donde estaremos de una manera privilegiada, como lo veremos ahora. 5. El rey fue rechazado. ¿Quién lo rechazó? Israel. Israel rechazó al rey. Es más, cuando estudiamos sobre la tribulación, vimos que Israel rechazó al verdadero rey y va a aceptar al rey falso que va a llegar engañando con una apariencia de pseudo paz al anticristo. Y los primeros 3 años y medio de la tribulación, Israel estará ciego, siguiendo al anticristo, hasta que Dios le quite la venda de sus ojos y se dé cuenta. Y solo allí entonces comenzará la confrontación. Dice el libro de Daniel: y cuando veas la desolación desoladora, la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, entonces allí Dios le quita los ojos. Israel entonces es un pueblo, como dice Romanos 2, 10, 21, es un pueblo rebelde y contradictor. Así ha sido. 6. Israel, y también nosotros, ¿no?, mató al Mesías. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. ¿Sí seguimos? Muy bien. 7. El rey viene por su iglesia, por el pueblo que puso para celar a Israel, para producir celo en Israel. Lo forma después de la llegada del Espíritu Santo y se la lleva. La arrebata. En un momento tan rápido, como dice la Escritura, en un átomo de tiempo, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. A partir de allí la iglesia va a estar siempre con el Señor. Donde vaya el Señor, allí va a estar. Eso lo prometió, ¿no?, en el libro de Juan.
para que donde yo esté, vosotros también estéis. Se va a cumplir esto, al pie de la letra. 8. Entonces el Mesías, el que Dios prometió que va a venir a tomar el trono, a tomar el gobierno de los seres humanos, va a venir. Dice en Hechos capítulo 1, versículo 11. Lean conmigo. Los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¡Qué escena! Hechos muestra cómo el Señor sube después de su resurrección, lo que se llama la ascensión del Señor. Y Apocalipsis, ya con Juan, lo presenta viniendo otra vez. La segunda venida de Cristo a la tierra. Entonces ahí está, una panorámica que tomaron en esa época y la montaron en el Facebook. Bien, sigamos. 2. El establecimiento de el reino de Cristo aquí en la tierra. Va a ser algo convulsionado. El domingo pasado decíamos, no va a ser fácil. Bueno, en las células hemos dicho, los seres humanos, tenemos una caracterización en nuestra esencia, en nuestra naturaleza. Nos gusta el poder. Obvio, cuando estamos hablando de hombres, no estamos exceptuando a la mujer. A la mujer también le gusta el poder. La naturaleza humana le gusta el poder y no le gusta soltarlo. Una vez sentimos que tenemos poder sobre algo, difícilmente, ¿sabe que tiene Dios que tratar con nosotros? Por eso se generan muchos conflictos en las relaciones entre nosotros, porque queremos tener poder sobre. Pero es allí entonces, en el capítulo 20, versículo 4, donde dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, uno de los primeros aspectos del establecimiento de ese reino es la iglesia. Vamos a leer estos dos versículos. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Tengamos gratitud, ¿no? Bien, lo que dice la Escritura es que ya nosotros estamos viviendo el reino de Dios. Quien gobierna en la iglesia es Dios. Por esa razón la iglesia no hace parte de este mundo. La iglesia no hace parte de este mundo. Hoy hay dos pueblos en el mundo y la iglesia. Porque Israel está inhabilitado espiritualmente. Israel hace parte de la estructura del mundo. Algunas personas no perciben esa diferencia. Solo en la tribulación Israel será restaurado para participar en el reino de Dios, en el reino milenial. Por ahora Israel está, como dice Romanos capítulo 9, está desgajado, capítulo 11, está desgajado, ¿correcto? Entonces la iglesia hace parte del gobierno de Dios, del reino de Dios. Por esa razón Dios dirige la iglesia de manera personal. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo. Entonces eso es la manifestación del reino de Cristo en la tierra ahora. No es un gobierno político, es un gobierno espiritual, es un gobierno personal. ¿Correcto? Él tiene una iglesia a pesar de que el hombre se oponga. Es una iglesia. Por eso la iglesia es un cuerpo indestructible a través de toda la historia. Entonces, otra cosa que va a ocurrir para poder establecer su reino, su trono aquí, cuando Cristo baje, lo van a recibir no pacíficamente, sino con todas las herramientas bélicas que haya en ese momento. Dice la Biblia entonces en la profecía que ya leímos,
ya estudiamos el domingo pasado, es que el anticristo, el diablo, va a reunir a todos los ejércitos del mundo allí en Palestina para atacar a Israel y luego para atacar a Cristo. Zacarías capítulo 14 dice que Cristo saldrá a defender a Israel y cuando Él venga va a poner su pie sobre el monte de los olivos, va a haber un gran movimiento telúrico que cambiará la topografía de este monte y lo volverá a un gran valle donde habrá una guerra grande que se llamará la guerra de Armagedón. Entonces, Cristo tendrá que destruir a sus enemigos para poder establecer el reino aquí en la tierra. Leamos versículo 19 del 19, dice así: vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. El que monta el caballo es Cristo, que viene del cielo, ya lo vimos, pero la bestia se refiere al anticristo. Allí se refiere al anticristo que va a tener una influencia especial sobre todos los reyes de la tierra, los va a reunir para atacar a Cristo. 3. La destrucción del anticristo y el falso profeta. ¿Quiénes están controlando el mundo en este momento? Cuando Jesús venga a la tierra otra vez a establecer su reino, ¿quiénes estarán controlando el mundo? 3 individuos. Satanás, llamado el dragón, que ahora vamos a verlo, y el anticristo y el falso profeta. Satanás, el Dios de ese siglo. El anticristo, el líder político del mundo durante los 7 años de tribulación. El falso profeta, el líder religioso. Según la profecía bíblica, saldrá de Israel. El anticristo saldrá de las naciones del mundo. Algunas personas dicen Roma es el falso profeta es la gran ramera. Todas las religiones del mundo, inclusive la iglesia evangélica falsa, la llamada falsa iglesia apóstata, la que no es la verdadera iglesia de Jesucristo, la iglesia comercial, ¿sí? Porque así dice la Escritura. Así que no vaya a creer usted que todo lo que diga iglesia es iglesia. Solo Jesús tiene iglesia, nadie más tiene iglesia. ¿No han oído? El otro día no oyeron por ahí una noticia, por allá no recuerdo en qué ciudad de Colombia, y que una iglesia satánica, creo que en Pereira es. No, hombre, ¿quién dijo que el diablo tiene iglesia? El único que tiene iglesia es Cristo. ¿No ha oído a los hombres que dicen, mi iglesia, yo hice mi iglesia? Pues habrá puesto un negocio religioso por allí, pero no una iglesia, porque la iglesia es solo obra de Cristo. Muy bien, entonces Apocalipsis 19:20, seguimos leyendo, dice así: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y que habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor cuando baje aquí? Lo primero que llegue, cuando Él llega, va a encontrar la oposición de estos dos malandros y los va a agarrar vivito, dice Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses 2:8, dice que los va a destruir con el resplandor de su venida, los va a achicharrar con el resplandor de su venida y luego los va a mandar al lago de fuego. Muy bien. 4. Recuerden que una de las personas que está controlando el mundo, ¿quién es? Satanás. Aquí se llama, tiene varios nombres, se llama dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. Es el mismo personaje, pero como es tan engañador, tiene varios disfraces. Vamos a leerlo, dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Bueno, ¿está claro? Para poder establecer su reino aquí tiene que quitar a los que tienen el control, a los que son sus enemigos. Uno de ellos es el diablo.
¿Y qué le va a pasar al diablo entonces en ese momento? Bueno, primero lo van a amarrar. Segundo, lo van a meter en una cárcel especial. Esa cárcel especial, ahí en ese versículo se llama el abismo. Entendemos que es un hueco por allá. Era normal que los que estaban encargados de las cárceles le pusieran un sello para decir, ¿cómo hacen aquí? El otro día cerraron aquí al frente la construcción, entonces la alcaldía mandó y le pusieron sellado. Ese sello lo rompen, pero igual la idea es que no se debe abrir, no se debe. Está cerrado por orden de Dios. Bueno, muy bien. 5. Entonces Él va a acomodar su reino. ¿Dónde están las personas que van a entrar a su reino? Están distribuidas por todo el mundo. Israel es el escenario, es el pueblo escogido de Dios. Y Dios le prometió un reino. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Los va a sacar de todas las naciones del mundo donde están despatriados, dispersados, y los va a reunir. Leamos entonces Mateo 24:31. Dice así: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Déjeme decirle que este versículo es solo para Israel. Para Israel, la iglesia no va a ser recogida así. La iglesia va a ser chupada, absorbida de una manera veloz, atómica, porque ese es el término que utiliza la Biblia en el griego para hablar del tiempo en el cual Dios va a reunir a su iglesia, y lo va a hacer desde las nubes. Pero aquí, Él va a estar allá en el Medio Oriente, en Israel, y va a mandar a sus ángeles a traer desde todas las naciones del mundo a sus escogidos. Él sabe dónde están. Por eso es Dios. Usted y yo no, quizás ni ellos, pero Él sí. Pero Él sí. Entonces eso va a ser. Ok. 6. Muchos de ellos están muertos. David está muerto, pero David va a estar ahí en el reino y siendo un personaje muy importante. Abraham, Moisés, Josué y esos grandes hombres y mujeres del Antiguo Testamento. Entonces Dios, ¿qué va a hacer? Los va a resucitar para que estén. Y también aquellos que murieron por causa del testimonio de Jesús durante la tribulación. Vamos a leerlo. Dice así: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Está bien? Obvio, hay una cantidad de versículos para hablar de todos estos temas. Este tema del milenio es muy grande, muy grande. El reto es resumirlo y darlo para que usted pueda percibir lo que la palabra de Dios dice de ello. Muy bien. Entonces, ya tenemos el gobierno listo, ya Jesús bajó, ya está aquí en la tierra, ya tuvo que confrontar a sus enemigos. Ahora viene la organización de su reino. ¿Con quiénes van a gobernar? Voy a decirles algo. Usted y yo nos quejamos de políticos corruptos. Toda la historia de la humanidad, desde Adán hasta ese momento, va a haber políticos corruptos. Es más, perdóneme por ser atrevido, pero cuando los cristianos han tomado el papel de los políticos, también se han corrompido. Así que no va a haber un gobierno justo, no va a haber un gobierno santo hasta que Cristo lo establezca. ¿Correcto? Es el libro de Daniel, el capítulo 4, donde dice que el reino ha sido quitado de los hombres y ha sido dado a los santos. Eso incluye a Israel santificado y a la iglesia ya santificada, incorruptible, redimida completamente. Muy bien. Entonces, otra vez, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio
y en justicia desde ahora y para siempre. Entonces, en primer lugar, una de las primeras personas o personalidades o escenario de su reino es Israel. Israel será cabeza. Es en Deuteronomio donde Dios le promete a Israel, le dice, serás cabeza y no cola. Como les digo, es que hay muchos versículos, pero he escogido algunos ahí, condensándolo para que usted perciba lo que dice la palabra de Dios. Entonces, allí, en el reino milenial de Cristo, Israel será la nación más importante del mundo. Será la sede del gobierno de Cristo. Jerusalén será la sede del gobierno de Cristo. Vamos a leer. Dice así entonces Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ni por la tierra, ni por el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Usted lee el libro de los Salmos y Dios habla, hay salmos que dice, pidiendo la paz de Israel. Eso es correcto, pero ¿sabe cuándo se va a cumplir eso? Ahí en el milenio. Por ahora a Israel, a Jerusalén, a Judá, lo que le espera es guerra, porque contra él el mundo se va y se va a estrellar. Entonces, la verdad, hermanos, el otro día habían algunos inclusive líderes preocupados, no, que oremos por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel. ¿Cuál Israel? Si Israel está disperso. Ya vimos que Dios lo va a tener que recoger de todas partes del mundo. Es más, muchos de ellos están entre las naciones árabes viviendo. Bueno, Mateo capítulo 25:34. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Estábamos hablando de esto, ¿no? David, recuerden que el Mesías, el que está sentado ahí en el trono, también la Biblia dice que es el hijo de David. ¿Por qué? Porque es de la ascendencia de David. ¿Y por qué David va a tener tanta preponderancia? Porque a David fue el que Dios le hizo la promesa. Recuerden uno de los pactos que Dios le hizo a David. No cesará de tu familia quien se siente en tu trono. Jesús es el que cumple esa promesa dada por Dios. Habrá un rey eterno en la casa de David, y ese rey eterno se llama Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Israel entonces juzgará, allí está en el versículo, juzgará a las naciones. También hay otros versículos que nos habla de esto. ¿Sí que? La iglesia también juzgará. Recuerde que la iglesia ya fue transformada en el arrebatamiento incorruptible. La iglesia va a estar allí gobernando con Cristo. Vamos a leer estos versículos que tienen que ver con nosotros. Bien fuerte, dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, así será el gobierno entonces. ¿Ya estamos? Ya armamos el reino, ya está armado el reino. ¿Quiénes van a gobernar con Cristo? Los santos. Israel ya santificado, no será la nación belicosa que hoy es. No será la nación salvaje que hoy es. No será la nación maldadosa que hoy es. Será transformada por una nación santa. Ahí se va a cumplir lo que Dios dice. Me seréis una nación santa. Se va a cumplir eso. Se va a cumplir ahí. ¿Correcto? Ahora, ¿cuáles son las condiciones del reino? Vamos a ver aquí también. Vamos a ver. Habrá un conocimiento global de Dios.
La Biblia dice que se estará continuamente predicando. Israel será uno de los maestros. Estará predicando, estará enseñando el Evangelio durante el milenio. Todo el tiempo habrá enseñanza de la palabra de Dios. Mientras en Estados Unidos se prohíbe hoy en las universidades, en los colegios, la Biblia. En el milenio, la Biblia estará por todas partes. Se cumplirá eso. Dice, como el agua cubre el mar, así el conocimiento de Dios cubrirá la tierra. Este versículo es para esa época. Canté ese coro hace como unos 5, 10 años, cuando era muy jovencito. Estábamos cantando ese coro bastante. Sigamos. Habrá santidad, es un gobierno de santidad, es el gobierno de los santos, dice la Biblia. Leamos, Zacarías 14:20 dice, en aquel día estará grabado sobre la campanilla de los caballos, santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué tal? Eso es lo que va a ocurrir allá. ¿Quiénes van a cogobernar con Cristo? Gente santa. Así que no va a haber corrupción. Así que no va a haber injusticia. ¿Está esperando eso ahora? Lo siento. El próximo presidente que Dios ponga, hasta que Él venga, será igual, hermanos. Eso es lo que dice la Escritura, hermanos. Aunque nos duela, esa es la realidad. Otro elemento, otra condición, habrá una paz verdadera. Dice que lo dilatado de su imperio y la paz serán ilimitados. Según la Biblia, Jesús va a imponer la paz con vara de hierro. No permitirá que una nación agreda a otra nación. No permitirá riñas. Acostúmbrese. Hay de los que van a querer pelear allá arriba, ¿no? Allá en ese tiempo, ¿no? Porque el milenio va a ser aquí en la tierra. No se les va a permitir. Les va a caer la vara de hierro. Bueno. Discúlpenme por los que tienen la profesión hoy de cuidar que no haya guerra entre la gente, porque parece que en esa época, bueno, al menos los creyentes, ¿no? Sí que hay esperanza, Alfredo, ¿no? Que los creyentes ayuden a tener la paz, a mantener la paz. Muy bien. 4. Otra condición, habrá sanidad. Acompáñame leyendo. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Un solo sistema universal de salud dirigido, administrado por el príncipe de paz, por Cristo. Habrá sanidad. Habrá sanidad. Qué esperanza, ¿no? Siga orando, porque mejoremos aquí. Igual Dios sigue administrando la salud de nosotros como Él quiere. Otro elemento, habrá larga vida. Los que están preocupados por los años que cumplen, ¿no? Bueno, allá en esa época no se preocupará usted más por eso. Bueno, primero, la iglesia ya está incorruptible, ya no va a tener problema. Pero la gente que esté aquí en la condición humana normal, mire usted, en el versículo 4 de Apocalipsis dice que estuvieron en el milenio durante todo el milenio, 1000 años con Cristo. Y en Isaías 65:20 dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumple, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Nadie va a morir antes de 100 años. Miren las condiciones. Y va a estar, ¿qué les parece? Habrá longevidad, larga vida. Así que ese cuentico que nos quieren meter por ahí, que mire que esta gotica sí le sirven para alargar la vida, esa es pura mentira. Es algún componente por ahí que le echan y nos engañan. O la fuente de la vida, de la larga vida, no existe tampoco.
No existe. Bueno, otro, habrá una economía basada en la agricultura. Economía agrícola. Edificarán casas, plantarán viñas, comerán del fruto de ellas. Ahí están los versículos, ¿no? Y versículo Miqueas 4:3. Ayúdenme leyendo. Dice así: y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Dice que Colombia es una de las naciones que invierte gran parte de sus recursos en la guerra. Bueno, ya no va a ocurrir más. Habrá abundancia de recursos naturales, habrá mucha agua, habrá mucha hierba verde, habrá muchos árboles frutales, habrá muchísima comida, muchísima. A diferencia de la tribulación, la gente morirá de hambre en la tribulación. En el milenio habrá mucha comida, muchísima comida. Sigamos. Habrá armonía entre las criaturas. Ya dijimos que en la tribulación las fieras se van a levantar, los animales se van a levantar y van a matar a la gente, dice la Biblia. Pero dice Isaías 11, acompáñenme leyendo, dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja, y el niño de pecho jugará con la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Ya no vamos a tener que preocuparnos con que el niño, ay, cuidado, el niño agarra. No va a haber animales allí fieros, mortíferos. ¿Qué les parece esas condiciones especiales para el milenio? Ojo, que es para el milenio. Por ahora hay que seguirlos cuidando. Muy bien. Pero también la Biblia nos habla de que va a haber una adoración a Dios única, especial para esa época. Dice Isaías 45:23: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. No habrá demonios que influyan a la gente para engañarla. No habrá por allí ningún religioso falso. No habrá falsedad. ¿Qué les parece, hermanos? Hemos recorrido la doctrina del milenio a grandes rasgos, pero espero que haya sido de gran beneficio para usted. Vamos a concluir aquí. Entonces, el milenio es un tiempo donde Dios dirigirá la administración del planeta sin la intervención del diablo, sin la intervención de la corrupción del hombre. Allí se va a cumplir lo que la Biblia habla de paz verdadera, de justicia verdadera. Miren, hermanos, ningún sistema de gobierno humano es justo, ni ha sido justo, ni lo será. ¿Correcto? Y el engaño siempre ha sido lo mismo, nos prometen paz, y eso es lo que no va a haber. Es más, la Escritura misma dice que mientras más digan paz, lo que vendrá es inseguridad, destrucción. El milenio entonces es la restauración espiritual y política de Israel. Hay una nación muy especial para Dios, se llama Israel. Y es en el milenio donde Israel va a tener su florecimiento espiritual y político. Esa es la realidad. Así que nosotros estaremos ahí con Israel, pero Israel es la nación preponderante. Ahora la iglesia es la preponderante. En la época del milenio será Israel. ¿Correcto? Pero hay algo muy interesante. La iglesia estará allí reinando con Cristo. Reinando con Cristo. ¿Esperamos ese momento, hermanos? Amén. Esperamos ese momento glorioso en que el Señor nos lleve a los cielos
para gobernar con Él. Vamos a orar, vamos a darle gracias por ese privilegio de poder contar con nuestro Dios, de poder ver la palabra de Dios. Vamos a pedir a mi hermano Vladimir que tenga la bondad de orar, dando gracias por la palabra de Dios, por esta doctrina especial del milenio. Amén.